Bueno, son las 18:37 de la tarde y bueno, nada, ahora pasamos a la columna favorita de este programa de radio. Con una de las favoritas, sinceramente, la verdad que hay que reconocerlo, Simón. Nada, pasamos a Trotamundos, donde nada, Simón nos va a estar contando un poco sobre las elecciones en Nueva York, ¿no? Nueva York y varios distritos, de hecho, en Estados Unidos están muy pendientes, sobre todo por estas elecciones locales en muchos distritos donde normalmente no suele ganar el Partido Demócrata, pero fue arrasador el triunfo que ha tenido en estos últimos comicios. Es impresionante porque muestra una cara un poco más débil de lo que es el actual presente del presidente Donald Trump y del Partido Republicano particularmente, que ha tenido un vuelco cada vez más radicalizado, podríamos decirle. Pero estos resultados particularmente muestran un claro descontento con la gestión actual del presidente y del Partido Republicano frente a políticas más estructurales que ha tenido últimamente a lo largo de los últimos 2 años. Y particularmente las elecciones donde más se llama la atención esto es el triunfo de la ciudad de Nueva York, la alcaldía de Nueva York, donde Zohran Mamdani arrasó en estas elecciones. Arrasó no solamente hacia el Partido Republicano, con el candidato que presenta casi siempre, sino también con el otro candidato que había disputado en las internas, que también era bastante conservador, pero estaba interesado en ganar las internas demócratas y era el favorito en teoría para mantener el status quo, el establishment, un candidato más de establishment. Zohran Mamdani se integró más que nada en esta elección particular porque logró posicionarse en los sectores más populares de la ciudad de Nueva York con propuestas bien concretas. Los salarios no son suficientes para pagar el alquiler, hay que hacer un control de precios de alquileres. No tenemos tampoco que permitir que se especule con los precios de los productos básicos. Hay que promover un proyecto de supermercados gratuitos para evitar esa especulación de precios y hacer el transporte público accesible. Por ende, lo vamos a hacer gratuito para los trabajadores. Y para solventar todos estos gastos, les vamos a cobrar un impuesto del 2% a la gente que cobre más de $1 millón en la ciudad. Como para empezar a solventar el gasto, que los ricos sean efectivamente quienes paguen un poquito más en este momento. Porque lo cierto es que en este momento la política de Trump, si bien es proteccionista, es un proteccionismo más de derecha. Se logró hacer como una reducción de impuestos, al mismo tiempo es un proteccionismo que combina libre mercado, haciendo que la clase media obtenga toda la carga impositiva de los aranceles, pero a su vez a los sectores más ricos justamente les ha hecho unas exenciones impositivas extraordinarias. Por ahí para poner un poco en contexto la campaña de Mamdani en Nueva York, viste que todos se preguntan hoy cómo se hace para ganarle en el corazón de Nueva York al establishment, ¿no? Básicamente la capital del establishment, le ganaste simbólicamente muy fuerte. No fue con las redes sociales, o no solo con las redes sociales, o no fue principalmente con las redes sociales, ni con la televisión, ni con las radios. Fue principalmente en una campaña de cercanía. Más de 6.000 voluntarios. 50. ¿Qué? 50.000. Más de 50.000, perdón, sí. Cerca de 60.000, por eso. Sí. 60.000 voluntarios, se me estaba faltando un cero. Sí. Gracias. Se acercaron casa por casa a hablar con la gente. Creo que es eso, digo, cuando uno dice cómo hacerlo, claro, bueno, tocaron literalmente millones de timbres, o sea, fuera de chiste. Fueron a timbrar, a escuchar a los vecinos de Nueva York, efectivamente. Claro. Fue la misma estrategia que utilizaron antes los republicanos para llegar un poco a la presidencia. Sí, pero la realidad es que la metodología fue, o sea, a ver, la derecha tiene una forma de actuar que siempre apelar al miedo y apelar al odio. Al odio, claro. O sea, ¿a quién te está cagando y a quién tenés que hacer mierda? Siempre es eso. Sí.
En este caso, Mamdani a principio de año medía 1%. y la realidad es que fue gracias al pulmón de toda la gente que lo ayudó, que hoy en día el chabón ganó. Es impresionante viniendo de lo que es el Partido Demócrata, por muchas razones, principalmente porque no es el modus operandi del Partido Demócrata. No, claro, el Partido Demócrata incluso tiende a ser un poco más conservador en ciertos sentidos. Sí, albertista, si querés, conciliador, o sea, es como Massa, ¿viste? O sea, hay como varios personajes que podés... Yo no sabría cómo clasificar esto porque justamente el Partido Demócrata ha sido como una suerte de continuidad de cierto status quo a lo largo de los años. Sí, claro. Y que además, inclusive gane quien gane en los Estados Unidos, es como que siempre ha tenido como un corte más neoliberal. Sí, pero más, ¿cómo se dice? Tirando hacia un progresismo marketinero. En Estados Unidos todos son liberales. Hay una frase que es esa, digamos, que no importa a quién le hable, todos son liberales. Y ponerle que ahora Trump se postula como algo diferente siendo proteccionista, pero es como que tiene sus contradicciones también. Un poquito bastante. Bastante. Citándolo a Fidel, no existen dos partidos en Estados Unidos, existe el partido único del capital. Exacto. En este concepto de lo que aparece, digamos. Y esta figura de Mamdani es disruptiva. Digo, porque uno hoy habla en un programa en la Argentina, en La Plata, sobre lo que pasa en Nueva York, en una alcaldía. Sí. Y primero porque la política de Estados Unidos se ha infiltrado en la nacional, digo, donde las elecciones nacionales aparece Trump terciando, ¿no? Aparte hay una realidad, es que la derecha argentina hoy en día es exactamente la derecha trumpista. O sea, cada vez que hay una noticia de Estados Unidos, estos pibitos reaccionan. O sea, se pusieron a llorar cuando ganó Mamdani. Y es como, pero flaco, ¿qué mierda te importa? Claro. No, y la sociedad de Nueva York sufrió las mismas presiones que las sufrimos nosotros. Esto de le vamos a sacar recursos, le vamos a aislar. Los vamos a recortar todo, claro, les vamos siendo que Trump en ese caso es el presidente efectivo de ellos y tiene muchas herramientas legales más a su disposición para hacerlo. Y donde hay ciudades de Estados Unidos en este momento que han sido ocupadas por los militares estadounidenses. Como pasó. Sitiadas. Claro, tuvimos un sitio con Chicago, estuvimos viviendo escenas bastante tremendas. Casi que los estadounidenses tomando su propia medicina, ¿no? En esto. Yo creo que también el contexto hay que analizarlo porque el sistema capitalista que está lógicamente desapareciendo, o bueno, entre comillas, por lo menos está como en crisis. Está en crisis. Me parece que esa es la palabra perfecta. Y un poco lo que vimos en lo que pasó en Nueva York es que algunas cosas concretas de gente que no vio satisfechas sus necesidades, como lo que dijimos de los alquileres, que es clave a nivel mundial. Y también el tema yo creo que esto es fundamental, el tema de las diferencias. Cada vez los ricos son más ricos, cada vez los pobres son más pobres, y eso quedó de manifiesto. El mismo Lula también está llevando a cabo leyes que le cobran impuestos a los más ricos, le sacan impuestos a las clases medias bajas. La noticia de hoy. Exactamente, que ahora vamos a hablar de eso también. Pero creo que la crisis del sistema capitalista también viene a poner de manifiesto esto. Entonces viene una persona disruptiva que además también habla de cuestiones que, por ejemplo, en este país, últimamente la derecha, los liberales, bardearon demasiado, que son los derechos de las minorías. Total. Es un tipo que defiende las diversidades sexuales, el tema de los inmigrantes. Entonces, él es un inmigrante. Exactamente. Sí. Entonces, es hijo de inmigrantes. Toda esta mierda que nos tiraron. Nació en Uganda. Claro, nació en Uganda. Entonces, cierto. Todo esto que nos tiraron, que nos dicen que nosotros somos los culpables, en realidad el culpable es el sistema económico y nosotros estamos en el mapa. Estoy orgulloso de ser todo eso que me critican, dijo él. Y eso me parece que es clave. Es una polarización directa hacia Trump y a todo ese establishment económico, la élite económica que se ha establecido. Sí, a ver, voy a disendir voy a hacer no sé si abogado del diablo sería en este caso, pero no sé si es una crisis del sistema capitalista, es una crisis de Estados Unidos particularmente, porque Estados Unidos como hegemón particularmente, porque si vos te fijas, a ver, el país que más sostiene el sistema capitalista en este momento es China. Es China porque China fue obligado desde la crisis del opio en China, desde la guerra del opio,
fue obligado a tener el mismo sistema que todo el mundo. Digo, fue obligado a formar parte del SWIFT, fue obligado a formar parte del sistema. Y hoy en día lo que pasa es, Trump está queriendo traer la industria porque es un patriota. No, las bolas. No, China lo quiere hacer para que no lo supere China. China empezó a ganarles económico. en el jueguito que creamos nosotros. O sea, vos creaste el juego, sos el dueño de la pelota y te están rompiendo el orto. Sí. ¿Y qué haces? Ah, no, ahora voy a jugar otra cosa. No, bueno, flaco, así no funcionan las cosas. Entonces, lo que está pasando es eso. Estados Unidos está intentando pegar un volantazo que no va a poder pegar porque la realidad es que está atado de pies y manos. Hoy en día, China los tiene agarrados los huevos a los yanquis. China, en Y, este la, momento- y la única razón por la que Estados Unidos en este momento se sostiene es porque tiene portaaviones y misiles nucleares. Es la única razón por la cual en este momento Estados Unidos no murió, digamos. Sí. Quiero- Lo dice J.D. Vance también, digo, porque Totalmente. no lo decimos solamente nosotros acá, perdidos en No. pueblito. Y creo que también el tema de la hegemonía china, que ya queda de manifiesto, hace 10, 20 años atrás quizás era como una especie de amenaza, hoy ya es, yo creo que Estados Unidos, como vos bien decías, es una potencia más declinante que otra cosa. Sí, Sí, totalmente. Creo que le ganó la guerra a esa... El problema es que, a ver, Estados Unidos todavía existe y Estados Unidos en este momento está pataleando bastante. El problema es ese, o sea, el problema es qué va a pasar en el próximo tiempo porque se está llegando a un caldo de cocción, una masa crítica tal de que no queda otra de que pase algo. Claro. Y que es ese algo no sabemos. Y eso no es- quiero meterme en la columna de nadie porque llegué tarde y no sé bien los temas, pero No, tranqui. No. siguieron pasando cosas esta semana. Pasaron muchas cosas. Trump amenazó un país, sí. está la cosa bastante picante. Ha amenazado a Nigeria, efectivamente, con bombardeos directos. Ya se aburrió un poquito de la... Sí, no, y apología a la violación, literalmente. Lo que voy a hacer no les va a gustar, dijo. O Claro, sea, tal cual. tipo... Es que es la estrategia que tiene hoy la ultraderecha, ¿no? Sale o sea, vos ahí me mostrabas recién el listado de todos los lugares donde había perdido. Perdió la gobernación de Virginia, los jueces de Georgia. Perdió el plebiscito en Colorado. Claro, en Colorado, en Pensilvania, perdió también al alcalde de Pittsburgh, el alcalde de Buffalo, Sí, la o sea, gobernación de Nueva Jersey. Entonces viene de una derrota. Viene una serie de derrotas internas que no lo están dejando muy bien parado Claro, en la... y en en los esta sectores. estrategia comunicacional de la ultraderecha, digo que Rocco Carbono la marca muy bien, la salida es con un título más impactante. Vayan a charlar sobre esto. Vamos a ser más polémicos para que justamente Sí. distraigo tu atención y te muestro un panorama totalmente incierto, Sí. Sí. donde Y- no sepas cómo reaccionar. Y creo que lo importante, porque acá está la cuestión, cuando todos hablamos de Trump, de lo que pasa en Estados Unidos y demás, acá lo relacionamos con la política local, porque, como decía Perón, la única política es la política exterior. Sí. ¿Qué significa eso? Que nosotros también tenemos que cuestionar cosas que son recetas viejas, que se probaron 1000 veces, que se siguen probando y siguen fracasando y siguen fallando. Y por ejemplo, recién hablábamos de China. China tiene un sistema estatal muy fuerte también. Sí. Es una mezcla entre lo privado pero regulado por el Estado. Entonces, esas cosas también Quiero- están en discusión acá en este lado del mundo, ¿no? Quiero, antes de que se nos termine el tiempo, comentar también otra noticia más tirando a Latinoamérica, justamente. Ujú. Janine Áñez, la ex dictadora boliviana, fue indultada recientemente por la anulación de su sentencia por intento de golpe de Estado. En este caso, la justicia de Bolivia la declaró nula a esa pena de 10 años de prisión un día antes de la asunción de Rodrigo Paz, el nuevo presidente. O sea que por lo tanto va a estar en la asunción. Quiero que se tomen un momento para procesar esta noticia y sepan cuál es la gravedad de esta situación. ¿Cómo está en riesgo la institucionalidad de Bolivia en este momento al permitir que esta persona salga en libertad? Y la realidad es que, a ver, todo tiene que ver con todo, digo. Sí. A Trump en este momento lo único que le conviene son guerras. O sea, lo que le conviene para sostenerse es inventar guerras. Y desestabilizar la Y región. El problema de eso es que internamente se les está quedando flojo de papeles. O sea, la realidad es que yo creo, o sea, jodían con que Milei puede ser el Vietnam de Trump. No sé si no, digamos. O sea, quiero decir. Mirá, en este o sea, momento el descontento interno que puede llegar a tener por la sarta de pelotudeces que está haciendo. Porque fuera de chiste, o sea,
Trump está amenazando y no haciendo nada hace 2 años casi. Desde que ascendió, hace una magia y recule cada una semana más o menos. Y el problema de eso es que se gastan recursos y tu palabra se va devaluando. Sí. O sea, si hablamos... Sí, yo ahí, digamos, para unir un poco, en su momento se descubrió que el golpe que se hizo en Bolivia, ¿no? La vimos a Yáñez con esa Biblia gigante y todas esas escenas, fue financiado por Estados Unidos a través de Argentina. Digo, una de las que estuvo detrás de eso fue Patricia Bullrich, Con las como agente, como siempre, ¿no? Como agente de Estados Unidos utilizando recursos de Argentina. Y donde costó la vida de decenas de personas, digo, porque no fue gratis para mucha gente todo ese golpe, ¿no? Sí. Evo Morales la contó de casualidad. Quiero, Sí, perdón. para justamente poner en evidencia, ¿no?, toda esta cuestión de la posición que juega en este tablero los países de América Latina y particularmente de América del Sur, es que se cumplieron 20 años del rechazo al ALCA, del acuerdo del Área del Libre Comercio de las Américas. En este caso, hace 20 años, los líderes de diversos países, en este caso de América del Sur, rechazaron abiertamente este acuerdo de Free Trade como reguladora de relaciones internacionales, promoviendo esa desigualdad y esa pobreza. Justamente fue a través de el 5 de noviembre del 2005, en una reunión en la Cumbre de las Américas, en la cuarta Cumbre de las Américas en Mar del Plata, para frenar lo que vendría a ser el ALCA, que iba a ser un acuerdo más como entreguista, bastante fuerte, ¿no? Porque sería prácticamente entregarle todo y no recibir absolutamente nada por estos recursos naturales. Como hace Milei, ¿querés decir? Y para tener un poquito de evidencia, ¿no? De poner un poquito en evidencia qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaba hace 20 años y qué es lo que está pasando ahora. Totalmente. Tener en cuenta nuestra historia y cómo nos fuimos relacionando con los distintos países de América Latina es importante también para entender cómo es el presente hoy por hoy. Justamente lo importante fue de ese momento de funcionar como bloque, como región, más que como país. Porque es lógico que si vos vas a pelear tus intereses, es mejor siempre ir mancomunado. En esa época estaba muy fuerte el Mercosur. Linkeando un poco lo que decías del ataque en Bolivia, también lo de Bolsonaro en Brasil. Sí. Lo que pasa en Perú, que muchos lo toman como ejemplo, y la verdad, ningún presidente termina el mandato, es interrumpido cuando no responden a intereses. Con lo cual es un momento crítico para la región. Sí. No, es uno de los países con más desigualdad de la región. O sea, a diferencia de Áñez en Bolivia, en Brasil, la Corte Suprema rechazó la apelación de Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2022. Sí. O sea que acá tenemos un caso donde no se le permite absolutamente nada a este señor que incumplió con la ley y con la democracia de su país. Sí. En cambio, a Áñez se la libera justo el día anterior a que asume un nuevo presidente. Quiero que tengan en cuenta cómo se está llevando la democracia en estos momentos y cómo se la está cuidando en los distintos países. Y particularmente en Brasil se eliminó el impuesto a la ganancia porque justamente está en una búsqueda de reducir la brecha, ¿cómo se dice?, de los sectores más vulnerables, los sectores medios, para que justamente puedan no tengan una carga impositiva tan alta después de todo el tiempo que ha pasado. Justamente se busca reducir el déficit dentro de la balanza comercial también, y que Brasil en este caso vuelva a llegar a tener un consumo generalizado. Ya de hecho lo está logrando. Y lo está logrando bastante bien. 25 millones de trabajadores van a ser beneficiados por esta eliminación de este impuesto. Por eso Lula lo celebra y lo llama justicia fiscal. No sé qué más quieren decir en este momento, pero para ir cerrando este espacio, recordarles a los oyentes que si quieren saber más de todo lo que está pasando a nivel internacional, nosotros tenemos un portal que es síntesisnoticias.com.ar, que ahí hay un par de artículos que hablan de la temática, así que les invito después a que lo revisen. Bien.
Bueno, eso fue Trotamundos. Dentro de toda esta semana igual han pasado muchas cosas, creo. Totalmente. Para reflexionar. Bueno, vamos a un temita.